Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez a Designios. En el segundo episodio estamos con invitado Leonardo Rosas, un maestro. Fernando. Fernando, es Fernando. ¿Por qué se me olvidó? No pasa nada. Fernando Rosas, mucho gusto. Cuéntanos ¿Qué onda? más o menos a qué se dedica, qué hace, por qué, todo. ¿Quién es Bueno, usted? ¿qué tal? Pues mi nombre es Fernando Rosas. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Pues bueno, soy un objeto aquí que está hablando con ustedes, pero sobre todo soy maestro aquí en TecMilenio. Ujú. Llevo 4 años de profe. Es una historia interesante el cómo sí fui profe, porque, pues bueno, realmente mi carrera es licenciado en Derecho. Pero hay una. En las. Ay, me estoy poniendo muy denso, ¿no? Está bien, Ok, hay que una. fluya. Como en todas las historias, hay una anagnórisis. ¿Qué es una anagnórisis? Por ejemplo, cuando el personaje dice, cabrón, o sea, ¿qué estoy haciendo, no? Y se da cuenta de lo que está pasando. O sea, cuando se da cuenta el personaje principal que lo están traicionando, que se está haciendo bien las cosas o no. Entonces, para no hacerte el cuento tan largo, yo estaba trabajando de godines en una oficina, estuve en Nava Seguros mucho tiempo, 3 años, y lo dije, no, no soy feliz aquí, vámonos, que me quiero ir a ser profe. Y anuncié mi renuncia y busqué chamba de maestro. Y pues se me aquí 4 años después. Y, o sea, buscaste chamba de maestro porque en ese momento se te ocurrió o hubo algún momento en específico. Bueno, o sea, ya abriéndonos más, siendo honesto, había terminado con una exnovia. Bueno, habíamos terminado, o más bien me terminaron, de como muchos años, ¿no? Yo tenía un plan de vida de que, no, pues Muy diferente. muy diferente, ¿no? De que, Sí. ya sabes, la típica escena como película gringa de que, bueno, yo tengo el trabajo, ahora nada más me falta la boda y los morrillos. Pero se termina la relación y yo digo, ok, pues ya no hay boda y ya no hay morrillos, tengo el trabajo. Y el trabajo me gusta. Sí. O sea, porque estoy 8 horas ahí en una computadora tratando clientes y la cosa. Y esto me gusta, esa fue la pregunta. Y terminé dando la respuesta que no. O sea, para acabarla fue una época de media desgastante. Había mucha chamba y dije, pues si me estoy matando en la chamba, o sea, en algo que no me gusta, pues no. Entonces, agarré valor, hablé con mi jefe, le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero estar aquí. Quiero dedicarme 100% a ser maestro. Estuvo un buen rato, de hecho querían que me quedara más tiempo, y dije, no, 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 o sea, yo ya nomás me voy a dar este tiempo. Y me dieron mi finiquito, y estuve en una escuelita ahí, perdí en el espacio-tiempo que pagaba muy poquito, y superviví con el finiquito, pero lo más importante es que era feliz, y eso está muy padre. O sea, si yo comparo mi vida a los 23 años, que decía, pues es que tengo el trabajo, tengo la chava, ya nada más me caso. Y si comparo eso a ahorita, pues creo que soy más pleno. O sea, hay unas cosas que sí, hay otras cosas no, pero eso es lo más importante, o sea, sentirse bien en lo que estés haciendo. Y, o sea, cuando yo me paro en el salón, a veces de repente sí me estreso, lo que tú quieras, pero generalmente el 90% de los días me paro y disfruto estar con los chavos, aprendiendo de los chavos, y siendo feliz. O sea, porque a fin de cuentas me pagan para pararme con gente y aprenderles y enseñarles, y para mí es una delicia eso. Qué chido, qué chido. ¿Y tú o sea, después de renunciar, tú ya tenías tu maestría o en ese momento dijiste, tengo que sacar mi maestría para ser maestro? ¿O cómo estuvo la onda? No, de hecho, pues bueno, o sea, tenía la licenciatura, me metí a dar clases y empecé a chambear, ¿no? Y dije, pues tengo tiempo, vamos a aventarnos la maestría, porque eso era lo que me faltaba. Si voy a ser maestro realmente, necesito esta parte pedagógica para involucrarme más con la gente, porque me acuerdo cuando empecé a dar clases, era muy el típico que se para y, oh, sí, y empieza a vomitar literal, bueno, no literal, metafóricamente a vomitar conocimiento, y eso no sirve para nada. O sea,
Creo yo que el mundo de los maestros está lleno o de gente que sabe cómo transmitirlo, o de gente que y no tiene mucho, o de gente que Tiene que, mucho y no sabe. que tiene mucho y no sabe cómo transmitirlo. Entonces Exacto. se para y empieza a vomitarte datos, y tú que así, como que ya, o sea, ya, por favor. Ujú. Llega un punto también, o sea, creo que después de 45, 50 minutos el cerebro se cansa de cualquier actividad, entonces, igual, o sea, entonces yo dije, pues bueno, a lo mejor sí tengo la información, no tanta, obviamente, Ujú. pero me falta esta parte, la parte pedagógica, y entonces por eso me metí a estudiar la maestría. Y la maestría llevo un chorro, o sea, ya casi parece doctorado, porque llevo 4 años en ella, pero porque me la estoy llevando despacito. Dije, Ya. voy a aprender bien, o sea, Sí. me voy a llevar una materia por. Y bueno, Sí. ¿Y tú consideras que la maestría te enseñan a ser maestro o a ser maestro tú aprendes solo? es una buena pregunta. Creo que no. O sea, sí tienes una idea, pero a fin de cuentas es como decir, el estudiar medicina te hace médico, no. O el estudiar derecho te hace abogado, no. Es a fin de cuentas es esa pasión que le imprimas a las cosas que estás haciendo, Ujú. lo que te hace referente en tu campo laboral o en lo que estés haciendo. O sea, no es un título el que te dé, ni tampoco los conocimientos que te dé ese título. Es la pasión que le estás poniendo que se nota la diferencia. O sea, por ejemplo, a lo mejor un médico que es muy bueno en medicina y todo, pero resulta que te consulta y te trata como un perro o como una cosa, pues no es agradable, ¿no? Sí, Entonces, y qué fabuloso, digo, no sé, ¿así ha sido el Seguro Social? claro. ¿Al IMSS? Sí, le Oh. cuento una A anécdota, ver, échale. acá rápida. Yo tengo pues unos padecimientos cardíacos, Ok. ¿ok? Y por el hecho de ya ser considerado adulto, médicamente hablando, me cambiaron de la clínica 34 a otra clínica para poder darme de alta en el IMSS, etcétera. Ujú. Entonces, ya ahí en el IMSS, un chorro de procesos, me mandaron a otra clínica y en esa clínica ya me mandaron a hacer estudios, etcétera. Y ahora resultaba que en la clínica 34 no se habían guardado toda mi historia clínica del corazón. Entonces me mandaron a hacer otro eco bueno, no, electrocardiograma. Ujú. Me mandaron a hacérmelo en 2021. Me lo dieron para enero del 2023. El electro. O sea, para un chequeo del corazón, un año, como que a lo mejor ya me morí, Sí, ¿me explico? Y luego fui y ahora me dicen que como pasó mucho tiempo, cada 6 meses tengo que mandar el comprobante de que estoy estudiando, comprobante de estudios, ujú, la que te manda aquí la prepa, es un documento que ujú. comprueba que estudias, y me la pidieron, entonces ya no se podía. Vine a sacarla, la volví a dar y me dicen que tengo que volver a hacer la cita y ahora me la dieron para el 2024. No, Entonces hombre. ahora son 2 añotes sin checarme el corazón. Pero te lo Entonces, checas aparte, ¿no? O algo así, supongo. pues no, No. no hay manera. Digo, cuesta dinero. Sí, es carísimo. Pero Así es. fíjate, te lo menciono porque, digo, yo he ido al seguro, de hecho, la semana pasada fui Ujú. y dije, voy a un simi, digo, porque, digo, o sea, seamos honestos, si vas a consultar a un particular te cobran 500, 1000 pesos y traían una cuestión de la garganta, o sea, dije, Ajá. no voy a gastar 500 pesos. Sí, pues ahí en la Benavides. Aparte soy maestro, no soy, Exacto. no soy director. Entonces, el punto es que dije, no, pues voy al seguro, ¿no? Total. Ajá. Ese día, de hecho, tenía una entrevista en otro jale. Ok. Y bueno, total, llegué a las 11 y te salía a las 4. Pero el punto es, ¿y por qué lo menciono? Porque había en el turno de la tarde, porque pues me brinqué a la tarde, o sea, Ujú. porque no me atendieron, Sí. había una chava que se portó muy amable y a pesar de todo el filerío de gente, se portó bien amable y bien buena onda, neta, o sea, a pesar del sistema, ya sabes cómo Ujú. es, sobresaturado, o sea, saturado más no poder, que, o sea, dije, wow, o sea, hace la diferencia, se nota la vocación, era no sé si era una química o una laboratorista, Ajá. no sé qué era, pero el punto de decir, de que ahorita que se acabe esto, la voy a buscar y le voy a dar las gracias, total, estaba Sí, claro. enfermo y ni la busqué porque es lo último que pensé, Ujú. pero eso es a lo que voy, o sea, parece
muy romántico, pero sí realmente la pasión con la que le pone uno a las cosas es lo que va a dar la diferencia a todo, ¿no? O sea, sí. Sí, así es. Aparte, como, por ejemplo, mi hermano es médico Ujú, y se le nota luego, luego, o sea, él en vacaciones estudia por gusto, estudia otro idioma, es alemán, ujú. y lo estudia por gusto porque a él le encanta leer y le gusta aprender y le gusta todo eso. Entonces yo considero que carreras así como eh, medicina, como leyes, no tienes que estar leyendo y reactualizándote, pues Ujú. tienes que tener esa pasión exacta para poder pues concluir con tu carrera de la manera en la que todo el mundo quiere. Sí, no hay que desactualizarse, o sea, en esas carreras sobre todo, o sea, bueno, un médico desactualizado, pues como que no, ¿verdad? Sí, De como que, si vas al doctor y no sabes qué es COVID. ¿Me de que explico? tienes COVID y te dice que tienes viruela, ¿no? Exacto. Entonces, pero sí, hay que actualizarse, pero yo creo que también, o sea, creo que en todo, y a veces es algo que nos falta reconectar, digo, yo por Ajá. experiencia, cuando estaba unos chavos aquí que no saben, cuando estaba en la prepa, recuerdo muy bien, Ajá. leía un chorro, es chingo, no sé, como libros, ¿no? Y de hecho es algo bien curioso, ¿no? O sea, que el sistema, fíjate esto, no sé, tú lo vas a comprobar en un futuro, Ajá. que el sistema está hecho, o sea, el sistema está mal, al rato vemos eso, pero el sistema está hecho para que los mataditos, o no los mataditos, sino sí, los mataditos o los que tienen los altos promedios, casi todos se hacen docentes. Ujú. Entonces, yo en mi caso sí es por vocación, pero hay veces o sea, ¿qué onda ahí? Pero bueno, el punto es que estoy diciendo, sí, que empecé a leer y leía mucho Ujú. y, no sé, a mis 25, 26, 27, no leí ningún libro, o sea, dije, o sea, ¿qué rollo? O sea, Ujú. ¿por qué me desconecté de eso? Entonces, de este año ya empecé a actualizarme, a volver a agarrar esas pasiones que son buenas, que son, pues, es fabuloso. Sí. Y no sé, o sea, no sé si te ha pasado a ti que tienes algún hobby, no sé, que jugabas videojuegos cuando tenías 11 años Exacto. y que ahora dices, pues es que hago esto y esto y esto, yo no juego videojuegos. Y Sí. sigue la vida, pero también a veces necesita uno un momento de introspección. O sea, porque Exacto. incluso, ¿qué fue? Antier, Ajá. Antier salía a la casa, ¿no? Salía Ujú. al porche, estaba tomándome un café y me eché casi el café, ¿no? Tranquilamente. Y Sí. luego agarré el celular, no empecé. ¿Qué chingado me pasa? O sea, ¿por qué no disfrutas esto que estás haciendo? O sea, siempre uno está como que la vida te está absorbiendo, la vida te está absorbiendo, y hay Sí. que retomar los hobbies y los pasatiempos que uno tiene, o sea, digo, por experiencia. O sea, creo que uno lo trata de hacer conscientemente, pero eso le va la onda. Sí. No, yo creo que en eso tienes razón. Por ejemplo, a mí me gusta pues mantenerme recto, levantarme temprano y dormirme temprano, etcétera. Ajá. Pero estos últimos días llego a mi casa, me duermo en la tarde, me despierto tarde, entonces me despierto a las 7, tengo que ir al gimnasio todavía porque yo no me puedo quitar irme al gimnasio. Ajá. Y luego regreso a las 9, ceno y ahí ya me dormí tarde otra vez, a las 11, 12 de la noche, porque aparte tengo que hacer tareas, pero porque me dormí en la tarde. Entonces ya se hace ahí un círculo vicioso y ahí es donde el fin de semana digo, ya el lunes tienes que despertarte otra vez temprano y no dormirte en la tarde. ¿Y cuánto duermes? ¿Como una hora o dos? ¿En la tarde? No. Llego, llego, como, por ejemplo, ayer jugó el Real Madrid contra el Liverpool. Lo estaba viendo a las 2 de la tarde. Terminé de comer, me acosté según yo a verlo, me quedé jetón. Me desperté a las 6:30 Yo. y ya dije, no, tengo que ir al gimnasio. Fui al gimnasio, regresé, hice unos ahí asuntos que tenía de tareas y cené y luego mi hermano dice, vamos a jugar FIFA. Y yo, bueno, y ahí otra hora más y ya me dormí a las 12:30. Y a Entonces, levantarse de nuevo. exacto, a las 5 porque tengo clases. Entonces, yo creo que ese ciclo es el que tenemos que retomar, evitar, porque principalmente yo creo que dormirte en las tardes es el que te desacomoda el horario y también seguir usando el celular en la madrugada porque muchas veces pues el brillo te mantiene despierto y personalmente pues yo no tomo café, Ujú. entonces no hay manera en la que yo pueda mantenerme despierto sin que yo me obligue a mí mismo. Sí, no tomes café, es muy vicioso esas No, horas. yo digo por el corazón, Bueno, sí, es verdad. no puedes ni tomar café, ni fumar, ni... Exacto.
¿Qué otra cosa? Pues, digo, nadie debería de fumar, Ujú. tengas cualquier tema que tengas, pero pues según yo nada más no puedo ni tomar café, o sí puedo, pero una taza y la verdad yo no veo la necesidad. Entonces, yo me considero una persona bastante sana. Ujú. Entonces, ni fumar, ni tomar café, ni nada de eso, la verdad. O sea, cosas que alteren tu sistema inmunológico, pues yo creo que hay que evitarlas. Fíjate que ahorita que me estabas mencionando lo de que esos huercos canijos me distraen. Lo No de... sé, como que entra en el modo profe, o sea, a veces voy en la calle, Quiere ¿no? regañar. Sí, así como que, no digan groserías, cabrones, pero, no, pues son bien buena onda esos muchachos. Estamos en el podcast, no hay, Eh, no hay problema. Era, a ellos les di en primero Human Being. Pero bueno, ¿qué te iba a decir ahorita? Que se me acaba de ir la idea. No sé, sobre el Sí, café. sobre la tarde, o sea, fíjate, es algo Ajá. que yo voy muy en contra y lo puedes vivir, o sea, bueno, Adrián le doy clases 3 días aproximadamente de filosofía. Exacto. Entonces, es algo que yo estoy muy en contra y no sé por qué rayos, o sea, sigue existiendo que los maestros siguen encargando tareas como si no tuvieran nada que hacer, o sea, en vez de que te enamore lo que te están encargando, terminas odiándolo, o sea, Exacto. no sé, y fíjate, va de la mano con esto bueno, así relacionándolo, de no cuestionarse las cosas, o sea, ok, ¿por qué les encargas mucha tarea a los huercos? Yo pienso, ¿no? ¿Qué pensarán estos maestros? Y la respuesta es que porque, pues bueno, es que así la plataforma me lo dicta, ¿no? Que les tengo que encargar tareas. Y luego es porque, bueno, ¿por qué no juegas con las plataformas y las cosas que te piden? O sea, ¿por qué no les encargas algo más tranquilo? ¿Por qué no lo haces ahí en la clase y todo? Entonces, viene de nueva cuenta esto que te estoy mencionando de cuestionarse las cosas, cuestionarse y cambiar dentro de tu rutina o de lo que eres. O sea, por ejemplo, si el médico le dicen, es que, imaginándose volviendo al ejemplo del médico, ¿no? Ujú. Que usted no debe decirle, no debe de entablar una especie de relación ahí afectiva con sus El paciente. pacientes, Ujú. trate de ser frío. Imagínense que le dan esas recomendaciones. Ok, pero si el médico le quiere decir, no, ¿sabe qué? Cuídense mucho, habla, Ujú. y la institución lo ve mal, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, a lo que voy es, a veces es bueno cuestionarse y ser un poco punk, ser un poco rebelde en ese sentido, porque hay muchas cosas que te dicen que es el deber ser, pero no porque debe ser significa que es, Ujú. porque muchas cosas se dictan y bueno, o sea, muchas cosas la legislación la marca o cualquier cosa te la marca, pero no porque se ve así o tiene que ser así significa que sea ético. Ujú. No sé si me explico, o sea, por ejemplo, ya estoy avirando ahí machín, pero eh, quizá a lo mejor en un hogar te dicen, no, es que tú tienes que decirle a tu abuela que siempre te haga la comida, porque es la de aquí de la casa. Oye, pues tu abuela tiene 80 años, tú estás bueno y sano, pero pues son las normas de la casa, Sí. ¿no? Entonces, es donde entra la reflexión, el pensamiento filosófico, donde entra la introspección y es como que, a ver, ¿esto debe ser o no? Y resulta que después de un análisis, yo soy el de que debo atender a mi abuela porque mi abuela es grande, o sea, porque ya no puede igual, Sí. y porque yo puedo, o sea, y porque soy su nieto y pues para eso estoy, para consentirla. O sea, y si le quedan, no sé, 10 años de vida, 20, qué bueno, pues con que los pase bien. Entonces, Sí. no sé, como que me desvío un poco, pero sí, este rollo es importantísimo, o sea, aparte de la pasión que se le ponga a una chamba, yo creo que también la rebeldía es lo que debe ser, o sea, cuestionarse, o sea, como que a lo mejor te dicen, debes de ser así, 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 así. Ujú. Y, por ejemplo, si trabajas en un seguro social, imaginándose, que ves mucha gente, Ujú. debes de decirte, bueno, o sea, me dicen que sea rápido, pero también debo cuestionarme si también debo, aparte de rápido, debo tener calidad humana. Ujú. Entonces, es esa, o sea, Nivel. ese pensamiento punk, o sea, escuchar Ramones no sé, bandas de punk, los Ramones y Sex Pistols y 2 Minutos,
por darte algunas, tiene una razón de ser, y una razón de ser es de criticar lo que estoy viviendo, o sea, lo que se está viendo, ¿sale? O sea, igual a lo mejor a mí me dicen que no me involucre, que pinte una raya, ¿no? Ujú, Imagínense. Pero si tengo un alumno que está en crisis, por supuesto. ujú. O sea, no, sabes que te mando un correo. Porque, rompe esa línea Exacto. y luego después comente con tus superiores, va a hablar el protocolo, ¿no? Ujú. Pero hay veces que el pensamiento crítico, o sea, el ser punk es bueno, o Sí. sea, creo yo. Y eso es lo que hace la diferencia, ¿no? O sea, a lo mejor ¿te acuerdas? Hay un médico que se llama el Patch Adams, ¿no? Ajá. Que, o sea, se sale del esquema, o sea, es un rebelde, es un güey que se puso una cosa y trató de hacer Payasear. que la gente sea feliz, esa es la cuestión, Exacto. que la gente sea feliz y que los últimos días de su vida sean felices y plenos. Sí. Y, y eso es lo que lo caracterizó, o sea, creo yo que la rebeldía y la pasión son fundamentales, porque puedes tener a alguien bien apasionado, pero si es bien apasionado en su jale, pues no vas a tener que el empleado del mes, ¿no? Así que el Godínez, ¿no? El empleado del Exacto. mes, que no te va a generar ninguna disrupción, porque esa es la cuestión, o sea, ¿qué es lo que hace diferente este podcast? ¿Qué es lo que hace diferente a otro podcast? Bla, bla, que te vale que eso, o sea, al fin de cuentas, haces lo que a ti te gusta y generas disrupción. O sea, Exacto. que las normas de YouTube me dicen que no hable de X, no sé. Sí. Pues no, yo lo voy a hablar porque yo quiero hablarlo, o sea, y no importa que me censuren. Exacto. Que me bajen ahí me subo el video en Vimeo o en el YouTube de China, pero a fin de cuentas, esa es la cuestión, la Sí. disrupción, creo yo. No sé qué piensas de... Sí, pues yo creo que al fin y al cabo hay que hacer las cosas pues para sí mismo como para el prójimo, siempre y cuando sea beneficio de los dos. Ujú. Entonces, pues sí, yo creo que es una buena idea. Me gustó mucho. Pero también tengo una pregunta. Así como todo eso que nos dice el sistema que hagamos, acatar las reglas, vestir de corbata si eres abogado, todo eso, podría decirse que el sistema es como la Matrix de la vida real. Ah, bueno, qué interesante. Sí, no, bueno, contexto. Matrix es una, si no han visto Matrix, véanla. Matrix es una película del 99 de las hermanas Wachowski, que trata sobre un güey que pues, está viviendo, ¿no? Su vida de godines, el la tarde es hacker, la noche es hacker. Pero resulta que todo lo que está viviendo no es. ¿Por qué? Porque está soñando, porque en realidad en la vida real, o sea, en lo tangible, está encadenado a una máquina, a un sueño colectivo, es la palabra, un sueño colectivo, Ujú. en la cual las máquinas pues los tienen a todos dormidos porque pues así obtienen energía de los seres humanos. Sí, suena medio loco, pero está muy buena. Eh, y sí, o sea, creo yo que a fin de cuentas el pensamiento disruptivo es lo que no conviene al sistema. ¿Cómo? O sea, obviamente no me conviene tener gente que se salga de la norma. ¿Por qué? No sé, es Porque una no buena... habría un orden, ¿no? Yo creo que la definición de un orden es tener un resultado constante. Pero ¿por qué no sería bueno? O sea, ¿por qué hay una forma? O sea, ¿por qué nos mantienen en orden? O sea, primero, ¿quién nos mantiene en orden? Esa es la pregunta. El jefe del jefe del jefe del jefe. No. Eso lo dice Sí. Michel Foucault. Fíjate, ¿quién te dice? Tú estás en el salón. Ajá. ¿Y quién te dice? No le pegues a esta persona, no le des un sillazo. Mi instinto de no ser una persona animal. Ok, tú te reprimes. Pero ¿qué Sí. pasa? A pesar de que alguien te quede mal, no le vas a dar un sillazo. Pero Exacto. imaginándose que alguien externo, que no creo que seas tú, le da un sillazo a alguien. Ajá. ¿Cómo que van a hacer los demás? Frenarlo. Frenarlo. Entonces, eso es lo interesante del poder y del control. O sea, eso es un ejemplo positivo, ¿no? Del poder. Pero a fin de cuentas, cuando alguien se sale de la norma, no necesita venir un superior a tranquilizarlo. O sea, imaginándose que, vuelvo a este ejemplo, ¿no? O sea, hay una serie de maestros, ¿no? Que están Ajá. trabajando en un pueblo, en un lugar, y vamos a poner el ejemplo, que es en el año 1900, de hecho sí, en el año 1930 por ahí,
y un maestro se le dice, voy a hablar de educación sexual con los adolescentes, pero no debe ser. Entonces, no debe ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas las demás personas que no son él, le van a decir, no, no hables de eso. Y la comunidad le va a decir, no hables de eso. Y todos lo van a hacer callar porque no debe de hablar de eso. De hecho, eso es una realidad. Creo que por ahí de los 30 hubo unas reformas, creo que es Portes Gil, uno de esos. No, creo que el presidente estuvo entre los 30 que trataron de meter la educación sexual en la educación pública y resulta que no se pudo. Entonces, para atrás esas ideas y pues bueno, volvió hasta los 90 y tantos, ¿no? Que ahora pues es lo que ven en la escuela. Pero lo que voy es, incluso el pensamiento disruptivo no necesita venir el jefe del jefe a callarte, o sea, los mismos de alrededor tratan de cambiarte eso. Pero, o sea, ¿qué otra cuestión está siguiendo notando aquí? ¿No será el miedo? Miedo a que Miedo a que, por ejemplo, si alguien va y le da un sillazo a alguien, el miedo a que ese alguien muera y nosotros estamos en la escena del crimen, por lo tanto nos pueden inculpar, etcétera. O miedo a que le están dando un sillazo, entra el profe, nos ven a todos dejando lo que le den el sillazo y a todos nos regañan y probablemente a todos nos manden reporte o algo. O sea, A que haya una consecuencia. Está más interesante. O sea, miedo más bien a la represión o al castigo. Exacto. Que vaya a ver. O sea, ¿por qué, por volviendo ejemplo? al esclavismo, poniéndolo de una manera retórica. Sí, o sea, ¿por qué en este caso de los profes, ¿no? Que un profe se le ocurre hablar de cosas que no debe, Ajá. Porque a ese maestro lo callarían los demás. A lo mejor sí, por miedo a que alguien los reprima por esa cuestión. Ajá. Pero porque hay gente disruptiva. O sea, porque hay un hartazgo de una realidad que no debe de ser. O sea, porque surgen líderes sociales, porque hay movimientos, porque es una realidad de color de rosa que no lo es. Entonces, hay una injusticia, hay una falta de información, hay un oscurantismo sobre todo, que pues se desea cambiar. Sí. Y considero esto. Ahora, volviendo a... porque nos fuimos mucho de contexto. Sí, no, nos perdimos. Como que ya dicen los cortes. Así es. No, de todos modos lo voy a dejar porque pues el punto es que aquí la gente se divierta, escuche cosas que no escucha todos los días. Entonces, pues volviendo a todo, básicamente, ¿a ti te gustó lo que viste en tu carrera? O sea, ¿consideras que te ayuda actualmente a hacer lo que haces o tú construiste tu propio imperio? Sí, fíjate que a veces me pongo a pensar que, por ejemplo, ¿qué hubiera sido de mi vida si... una canción intocable, pero ¿qué hubiera sido de mi vida si hubiera sido maestro desde un inicio, ¿no? Ajá. Porque a veces pienso, pues perdí tiempo, ¿no? Sí. Pero sí me aporto, o sea, por ejemplo, en esta no le doy esa materia, ¿va? Ajá. Pero por ejemplo, la materia esa de México siglo XXI. Ajá. Si hubiera sido un normalista... Es una historia política. Bueno, en otras palabras es la materia política. Si hubiera sido normalista, quizá hubiera sido otra experiencia completamente diferente. O sea, el hecho de haber pasado, o sea, haber estudiado Derecho, haber pasado por la Procu, haber pasado por los juzgados, haber pasado por lo privado, creo yo que me da otra visión a que si no lo hubiera tenido eso. Entonces, a veces me autoconsuelo diciendo que, pues bueno, esas cosas que viví, o sea, el haber estudiado Derecho, el tener media carrera de letras, de alguna manera sirven para darles una mejor experiencia, ¿no? Porque a fin de cuentas eso es lo que es la escuela, ¿no? Es una experiencia, no solo es Starbucks, pero, o sea, es eso, o sea, no es una cosa que nada más vienes a hacer unas tareas y a sentarte. Lamentablemente algunos maestros lo ven así, algunas escuelas lo ven así y algunos alumnos lo ven así. De hecho, si ahorita volteamos la cámara, no la vamos a voltear, pero le pregunto a todos estos, oye, ¿por qué vienes a la escuela? Pues porque me obligan. No, sape. O sea, bueno, sí, van a venir porque les obligan. Sí. Pero la cuestión y lo interesante es, vienes a aprender y a disfrutar y a experimentar y a generar competencias y es hermoso aprender, o sea,
pero creo yo que se ha pervertido tanto que se pierde eso, o sea, yo creo que el aprendizaje es lo más chido que hay, o sea, por ejemplo, si le dices a un niño, ¿no? O sea, cuando estabas morrillo, ¿cómo aprendiste? O sea, cuéntame una historia de que aprendiste algo, o no sé. Aprendí a andar bici Ujú. en casa de unos tíos. ¿Va? Mis tíos, tengo un primo que es un año mayor que yo y él ya tenía su bici, que ya no tenía rueditas. Entonces, pues mi papá dijo, bueno, pues vamos a aprovechar que está esta bici y te enseño. Y yo, no, pues que está bien. Salimos a una calle que no es transitada y ahí me agarró del asiento y me dice, pedalea. Y me caía o me desbalanceaba. Hasta que al final, pues, yo ni me di cuenta, me soltó el asiento y yo le andaba dando solo. Y luego cuando me di cuenta, pues me caí, pero ya te das cuenta de que sí puedes. Yo creo que esa fue la historia, que de hecho, después de ese día, mi Ajá. tía le compró una nueva bici y me regalaron esa. Pero, ¿cómo te sentiste, o sea, después de saber andar en bici? Pues, si sientes una nueva experiencia, sientes, yo creo que, bueno, a esa edad, que no todos saben andar en bici, te sientes Sí. ciertamente superior a los demás. Por ejemplo, mi hermana tiene 21 años y no sabe andar en bici. Entonces, pues es una habilidad más que como persona pues vas adquiriendo en el transcurso de tu vida. Y se siente, hay una sensación de placer el aprender algo y, y digo, o sea, hay bienestar cuando aprendes Sí. algo. Pero qué curioso que, o sea, la gente pasa por el sistema educativo. Ajá. O sea, entra así como vamos ¿te acuerdas del episodio de Bob Esponja de las hamburguesas que, bueno, has visto Bob Esponja, ¿no? Sí. La primera, pregunta No uno. estoy tan joven. Entonces, hay un episodio donde las Krusty Burger, ¿no? Las Cangreburger. Cangreburger son así una especie de basura y lo terminan bien bonitas. Sí. Bueno, creo que el sistema educativo es algo inverso, o sea, entrar a las personas como una cangreburger, Ujú, en el sentido de que con este amor al asombro, ujú. amor a asombrarse de las cosas, a querer aprender, esta hambre de conocimiento, y terminan saliendo como asqueadas, como si Ya no fueran, quieren ya saber no quieren nada. saber nada del conocimiento ni nada, o sea, al punto de que, pues, es que yo quiero trabajar de eso porque eso me va a dar dinero, porque, pues, eso es lo que me dicen mis papás, Ujú, y qué triste que el conocimiento se ha pervertido o prostituido es la palabra, o sea, ujú. porque, o sea, llega el punto, sí, obviamente todo es negocio, pero que, que, que el conocimiento, o sea, ni se pela, está olvidado esa biblioteca, está todos los libros arrumbados, a lo mejor, y la gente ni sabe qué son, a lo mejor ni la escuela sabe qué son, y ahí están arrumbados, o sea, pero ¿por qué? O sea, porque a fin de cuentas todo se ve como obligaciones cuando debería verse por amor, o sea, es como decir, por ejemplo, no sé si tengas novia, ¿tienes novia? No, Bueno, pero ¿te ha gustado alguien? sí. Ok, entonces, cuando te gusta alguien, pues te enamoras y se siente chido, y quieres estar ahí. Ujú, Pero imagínate que te dijeran, tú tienes que estar con esta persona, así como en 1900, ¿no? ujú. Y estás obligado y no hay ninguna pasión en hacer eso bueno, es algo parecido a la educación Ajá. y al conocimiento, o sea, qué triste, fíjate, cuando yo entro a la universidad, digo, bueno, ya tan siquiera voy a hacer lo que me gusta Ujú, y creo que ese es un buen consuelo. Sin embargo, qué triste que hay personas que egresan a la universidad ujú. y no les apasiona eso, ese conocimiento. O sea, a fin de cuentas, sí, yo estudié Derecho, pero le hallé la belleza a ese conocimiento a pesar de no gustarme específicamente el campo del Derecho. Ajá. Bueno, conforme el tiempo pasó. Sí. Pero lo que voy es eso, o sea, por ejemplo, hace unos días que estábamos, les di la clase sobre la materia que estuvimos hablando, Ujú. me agarró un libro de química y créeme que se me hizo hermoso, o sea, empecé a leerlo, libro de química de universidad, capítulo 1, porque el 2 ni chiste, o sea, el 2 sí de chiste, pero el 1 sí, así lo empecé a, ¿qué es materia, qué es energía, qué es Ajá. inercia? ¿Verdad? Y empecé a leerlo
que es padre eso, ¿no? O sea, y llega el punto que a veces nos da hueva el conocimiento y no sé por qué, o sea, porque la escuela nos ha, nos ha matado esa pasión. Y fíjate, un amigo eh, mencionaba que eso es algo que falta, la erotización de la educación. Va a decir, ¿qué está hablando, profe? No, o sea, en el sentido de que sea atractivo. O sea, llega un punto que es todo rutina. ¿Y dónde está así de que, bueno, traigo un libro acá en la mochila, pero aquí sí que, mira esto, o sea, obsérvalo, este señor se llama Nietzsche, aquí está, habla de esto, y te empiezo a hablar de eso, y tú dices, wow, o sea, quiero saber qué dice más este sujeto, me parece atractivo este conocimiento de Nietzsche que me está planteando el docente, que me están planteando mis amigos, pero ya la información no es nada atractivo, o sea, incluso, no sé, o sea, vamos a disertar un poco más de esto, de que a veces cuando te digo, oye, ¿quién actúa en tal película? Y, tal, Google, ¿no? Y luego, o sea, ¿dónde está lo atractivo de saber eso? O sea, no sé, como que se ha perdido eso, lo atractivo, lo erótico de la información. O sea, no sé qué piensas, si se ha perdido eso. Pues, bueno, yo creo que más que nada el hecho, bueno, yo más que nada organizando mis ideas, por ejemplo, ¿por qué un ratero roba? ¿Por necesidad o por gusto? Digo, por ejemplo, yo que soy una persona que, a ver, no me falta el dinero, no tengo el mayor dinero del mundo, soy una persona promedio, este, pero veo, no sé, ahí en la calle una PlayStation 5 con el FIFA 23, solita, envuelta, nadie la reclama, nadie dice nada, es como si te encuentras un billete de 100. Si te encuentras un billete de 100, te apuesto a que lo agarras. Sí, sí, no interesa y lo Digo, hago. la Play 5 a lo mejor no, porque dice, a ver, es muy, muy caro, no Sí. puedes estar ahí porque sí. Pero lo agarras sin permiso de nadie, por tu voluntad, no sabes de quién es. Yo creo que el hecho, por ejemplo, yo tengo este ejemplo, que a veces estoy en mi casa, veo los platos ahí, así un bultote de platos sucios, y digo, no me gusta ver la cocina así, los voy a limpiar. Y en 10 segundos mi mamá me dice, Adrián, lava los platos. Y ya no me dieron ganas de lavarlos. Va, va, va. Es ese como que instinto de rebeldía de que si te dicen que hagas algo, ya no lo quieres hacer. ¿No crees? O sea, porque en el estudio, Sí. pues ya te dicen de que, haz esta tarea. En la escuela te dicen, haz esta tarea, investiga sobre esto, construye esto, etcétera, y te fuerzan a aprender. Cuando te sientes forzado a hacer algo, ya no te gusta. Muy cierto, Adrián. De hecho, fíjate, es una idea muy utópica. Yo siempre he pensado que, primero, las tareas no deberían existir, las evidencias no deberían existir, nada de eso debería existir, ni los exámenes. Ustedes deberían llegar a clase y a ver, ¿qué onda? O sea, como si fuera escuela ¿Qué griega. quieren estudiar? ¿Qué piensan de la filosofía? ¿Qué creen? Imagínate que es filosofía, Sí. ¿no? No, profe, pues creemos esto y bla, bla. ¿Y tú qué opinas de la vida? Y tú dices, no, profe, es que mire, yo la otra vez mi papá me estaba contando, mi hermano me estaba contando sobre Sócrates o vi algo sobre eso. Ok, no, pues échale, tú ponte a leer eso. Y luego sale, no sé, Pepe, ¿verdad? Pepe me dice, no, profe, ¿sabe qué? Yo estaba leyendo, ¿sabe qué? Yo quiero ser político y ¿qué me puede servir la filosofía? Y luego yo le digo, ¿sabes qué? Aviéntate un clavado en la retórica. Échate un clavado en la retórica, los griegos hablan del arte de hablar en público y a ver ¿Qué es qué la dice. retórica para la gente que La retórica es el arte de hablar en público. Entonces échate un clavado en eso, a ver qué te dice. Y total, al final del día, como si fuera un cotorreo, uno dice una cosa, otro dice otra cosa, bla, bla. Vuelvo, los exámenes es el problema, fíjate, de la estandarización. Porque hay un autor que se llama Milo Jedó y él menciona, ¿cómo se llama el libro? No me acuerdo el libro, pero él menciona que cuando estaba en Europa,
Los exámenes que le ponían eran de que, a ver, bueno, ¿leíste de filosofía de la educación? Ah, sí. ¿Qué te gustó más? No, pues me gustó más los últimos autores que vimos. Ah, ok. ¿Qué nos hablan? Ah, pues tal, 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 tal. Muy bien. Muy bien. Tienes 100. Aprobado. Entonces, es eso. O sea, ¿por qué preguntarte? O sea, ¿por qué evaluar si puedes, si puedes subir árboles cuando tienes alas? Ujú. Entonces, Sí, ya te entendí. es esa cuestión de que vuelvo, o sea, no, ¿por qué no es atractivo? Como tú Sí. me lo mencionas, porque te lo obligan. Y es el problema de todo, o sea, no, ya este podcast, bueno, ni yo, creo yo que no vamos a cambiar eso a nivel mundial, pero creo yo que cada quien desde su trinchera hace lo que puede, ¿no? O sea, Sí. yo, en el momento que yo me meto al salón de clases, ¡pam! Y cierro la puerta, es mío y es de ustedes. Entonces, y yo hago lo que quiero y ustedes hacen lo que quieran, ¿no? Porque si también dicen, ah, ese profe no es mi profe y empiezan a brincar, ¿no? Se paran todos así que, pues sí, lo pueden hacer, ¿no? O sea, a fin de cuentas, Sí. De que se puede, se se puede. puede, pero a fin de cuentas, eso es nuestro. Y, y podrá pasar lo que sea afuera, pero es como que un espacio seguro de conocimiento en donde debemos de tratar de hacerlo por gusto. Lamentablemente, en todo el sistema educativo, en todo, o sea, nadie está exento. Ujú. Todas las públicas y las públicas y las privadas eh, se imponen esta cuestión de debes de ver esto, debes de ver aquello, Sí. debes de ver... Y no, pero es como yo siempre digo, o sea, y siempre digo esto al final de los cursos, o sea, si no les gustó la filosofía, si no les gustó el derecho, si no les gustó las ciencias sociales, pues échenme la culpa a mí, Ujú. porque yo soy un pésimo maestro. Pero no por eso significa que sea malo el conocimiento ese. Si Ujú. no te gustan las matemáticas, es porque tienes un pésimo maestro, o sea, date cuenta de eso. O porque quizá la escuela te está poniendo demasiadas tareas de matemáticas, o porque quizá no te están entrevistando de ese, Oscar. Entonces, pues bueno, yo considero eso, no sé qué piensas tú, Adrián. Pues yo creo que en cierto punto pues es un buen punto de vista, porque al fin de cuentas pues nosotros hacemos lo que nuestro instinto nos obliga a hacer. Uh-huh. Digo, o sea, hay muchas veces que llego a mi casa y no quiero hacer una tarea y al final la hago porque digo, a ver, si yo quiero entrar a esta carrera, tengo que hacer esta tarea para poder sacar esta calificación y poder pasar y que todo el mundo me diga, ah, ya pasaste prepa. Entonces, yo creo que ese punto pues de partida Uh-huh. en el que tú dices, no, pues tengo que empezar a hacer esto, tengo que empezar a hacer lo otro, porque, a ver, yo hasta hace pocos semestres no era un alumno, digo, no lo soy ahora, pero yo antes no era un alumno de dieces, no era un alumno que se comportara, no era un alumno pues con disciplina, porque yo creo que por ahí del cuarto semestre Ajá. empecé a decir, oye, ya tienes que empezar a leer, ya tienes que empezar a despertarte temprano, ya tienes que empezar a dormirte temprano. Digo, antes me dormía a las 12 y me despertaba a las 5. Actualmente lo vuelvo a hacer, pero antes no pensaba que estaba mal y ahora sí lo pienso, ¿me explico? Vale, vale. Entonces, ese hecho de pensar que lo que haces está mal o no te ayuda en sí, pues te ayuda a que pensar sobre eso y corregirlo. Va, va. Entonces, yo creo que el agarrarle el gusto a lo que haces, el agarrarle el lado bueno, pues te ayuda a en sí prosperar como, en mi caso como alumno, en mi caso como persona que hace ejercicio, que le comunica a la gente cosas interesantes. En su caso, si usted pues le gusta lo que hace y usted hace su introspectiva de que sabe que lo que hace pues lo guía por un camino que usted disfruta, pues lo hace con gusto y lo hace por un motivo que al fin y al cabo es transmitirle a los alumnos pues lo que usted sabe. Uno que me gusta cómo lo recapitulas, o sea, y sí, o sea, yo creo que para la elección de vida, porque a fin de cuentas sí, o sea, el trabajo o tu carrera, Uh -huh. pues te va a absorber 8 horas, 12 horas,
Y vuelvo a eso, o sea, tiene que haber una pasión por lo que haces, tiene que haber una disrupción por lo que haces, y pues bueno, básicamente se centra en esa cuestión. No sé, no hay más, no hay vuelta de hoja, y, y ya depende de la calidad también de cada persona, ¿no? O sea, porque creo yo que ya nos metemos a otras cosas, o sea, también por ejemplo, qué hace un buen médico, qué hace un buen abogado, qué hace un buen maestro. También creo yo que tiene que ver con su, su termómetro ético, por así decirlo. El buen médico lo hace buen médico porque está dispuesto a dar el 101% por ese paciente, porque quizá está súper desvelado, pero dice, no, no pasa nada, no le voy a bajar a mi calidad de médico. El maestro es buen maestro porque dice, bueno, no pasa nada porque me tenga más trabajo después si descansan esta clase, o no pasa nada porque, ok, este chavo está muy rebelde, pero no pasa nada porque sea más humano con él. A ver, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Entonces también yo creo que esa cuestión radica en ser buena persona, por así decirlo. O sea, el qué calidad vas a tener como futuro profesional. Antes de que se me olvide, yo creo que un consejo que nadie me lo dio y que me lo dio la vida es no es lo que quieres estudiar. No, perdón, no estudies de lo que te gusta. Sí, de lo que te gusta sí, pero lo que voy es más bien estudia de lo que si trabajas de eso te gusta. Ok, o sea, por ejemplo, a lo mejor tú me puedes decir, no, profe, a mí me gusta, ¿qué te gusta? El deporte. ¿Te gusta el deporte? Ok. Entonces dices que la carrera de deportes te llama la atención. Entonces dices, pues es que la carrera voy a jugar foot y veo teoría del foot y veo natación y veo teoría y práctica, ¿no? Pero llega el día de mañana que dices, bueno, y ok, ¿y qué vas a hacer? No, pero no quisiera ser deportista de alto rendimiento, ni tampoco quisiera ser maestro de deportes, ni tampoco quisiera estar en una organización de deportes. Entonces, pues salte de ahí, ¿sale? Exacto. Entonces, yo creo que la pregunta para elegir un futuro es de lo que vas a trabajar, independientemente del campo laboral, porque también es como una cuestión así muy boomer, ¿no? De que, no estudies eso porque no hay campo. O sea, ok, hay campo laboral chiquito, o sea, quieres ser músico, ok, pero estás dispuesto, si quieres ser músico, estás dispuesto a desvelarte, a que a veces no va a haber mucho ingreso, o Que vas estás a tener que dispuesto, exprimir tu chompa para sacar algo nuevo. ajá, a que o que, por ejemplo, que las tocadas no van a ser en la noche, no van a ser en el día. Un sábado, vas a tener un mini concierto si vas empezando, o un gran concierto, en vez de estar con tu novia, con tu novio, con tu familia. O sea, ¿estás dispuesto a eso? Si la respuesta es sí, hazte músico, no pasa nada. Entonces yo creo que es eso, o sea, ¿estás dispuesto a ese sacrificio que implica el estudiar ello? O sea, ok, quiero ser médico porque me gusta mucho la medicina, pero ok, ¿estás dispuesto a ver gente que esté llorando? ¿Te gustaría estar con gente que está llorando o en su lecho de muerte y apoyarlos en eso? O qué sé yo, o sea, todas, o sea, las situaciones, ¿no?, que se presentan del campo, esas son las que se preguntan. O sea, por ejemplo, dices, bueno, me gusta la ingeniería, ok, pero ¿ingeniero en qué? No, pues en una fábrica, ok. ¿Te gustaría tratar 50 operarios y ver cómo deben ser los procesos y tener que cumplir con ciertos números, qué sé yo? O sea, la verdad no se me ocurre mucho. Pero digo, esa es la pregunta fundamental. O sea, debes de apasionarte, o sea, de apasionarte, dar el 100 en esa cuestión. Debes de preguntarte si lo que vas a estudiar te gusta, específicamente en el campo. Y, uh, y ya con eso, siendo rebelde, pues a romperla, ¿no? O sea, no, creo yo, o sea, y ese es el sacrificio, pero en algo que te apasiona, porque pues si no te apasiona, pues no somos más. Esa es la cuestión, ¿no? Pues, somos seres humanos, no somos máquinas.
y aportamos más que esas cosas. Ustedes no pueden dibujar dedos nosotros. Muy bien. Oye, y una última pregunta. Eh, ¿Consideras que tu trabajo es un hobby o tienes hobbies aparte? Es una muy buena pregunta. Considero que mi trabajo es un hobby. Em, Creo que es pregunta casi de terapia. A ver, déjala pienso bien. Terapeando Em, en designios. sí, o sea, porque no, te voy a decir por ¿No? qué no. Porque creo yo que un hobby no implica, creo, sí, así de pronto. Sí, jamás en un hobby Ujú. hay dificultades, Ok. creo yo. O sea, por ejemplo, me gusta tocar la guitarra. Sí, va a estar difícil sacar la rola, ¿no? Ujú. Pero nunca el cortisol se puede disparar por eso. Sí. O sea, si te haces músico y bueno, estás en un concierto y Tienes ese nerviosismo. se te rompió una cuerda en medio del concierto y eres nervioso, o sea, pum, el Valiste que estrés. eso. Y ahí es cuando yo creo que sí, o sea, no lo considero hobby porque creo yo, así a bote pronto, que los hobbies no generan cortisol como una vocación. O sea, de hecho, fíjate qué bonito. La vocación viene del latín que es vocatio, que es llamado, Ujú. llamado de Dios. Que la vocación, la palabra vocación se usaba primero para los sacerdotes y luego ahora lo usamos para los trabajos, ¿no? O sea, Ujú. pareciera que la carrera que vas a elegir sería un llamado de Dios a hacer algo. O sea, como si tú, así que, Adrián, estás destinado en el camino divino, Ujú. en el libro de todos los tiempos, a hacer. ¿Qué piensa usted? Ingeniería industrial. A ser ingeniero industrial. O sea, qué curioso, qué bonito, ¿no? Ujú. Entonces, no, o sea, yo pienso en eso. O sea, por ejemplo, no creo que, incluso, creo yo, por ejemplo, que un pintor que pareciera que es su hobby pintar, pero el día de mañana tiene problemas de estrés por X. O sea, siempre una, un pasatiempo es aquello que cuando llega el cortisol, cuando llega el estrés, lo puedes olvidar un poco, ¿no? Sí. Igual, vuelvo, es como jugar videojuegos, ¿no? Estás jugando un videojuego y cuando se pone difícil el videojuego, me fastidié Sí. y lo dejas, ¿no? Si fueras un jugador de alto rendimiento, de esos que les pagan, pues no importa, o sea, yo me aviento el 100% aquí y me estreso y le doy aquí, te quedas. Sí. Y esa es la diferencia, el pasatiempo lo abandonas cuando llega el reto difícil y la vocación no. Y si la vocación o sea, si dices, es que ya no quiero hacer esto, pues realmente no era tu vocación. Ujú. O sea, en la vocación estás dispuesto a hacer el sacrificio porque hay algo, ¿no? Es como si Hay fueras. algo ahí que te gusta. Sí, estás llamado a eso, o sea, vuelvo, es muy romántico, pero hay un llamado, creas o no en Dios, pero hay un llamado en el destino de que seas eso, ¿no? De que seas médico, de que seas ingeniero, de que seas lo que sea. Y si te equivocaste, pues bueno, quizá no pusiste atención, no fuiste tan reflexivo, pero estás destinado a eso, Ujú. creo. Muy buena respuesta. Bueno, muchas gracias, profe, por acompañarme aquí al podcast de Signios. Espero que te la hayas pasado bien, que hayas disfrutado pues la plática y más que nada que ustedes hayan aprendido algo sobre mi profesor y de su servidor. Muchas gracias y por invitarme y por el espacio. Ahí está. Hasta luego.